Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos aquí una vez más en este espacio de Al abrigo de su gracia. Saludamos a todos los hermanos y amigos que están conectados aquí en este bello canal. Gracias, gracias como siempre por seguirnos y por estar aquí. Que Dios les bendiga mucho. En esta ocasión, su hermano y amigo Sergio Pérez quiere hacer una breve reflexión, hermanos, acerca del tema del perro en la Biblia. Hay algunos hermanos y algunos amigos que en diferentes ocasiones se han acercado a hacer esta pregunta acerca del perro en la Biblia. ¿Por qué se habla de la manera que se habla en la Biblia, en las Escrituras, acerca de este noble animal como hoy día nosotros lo conocemos? Y efectivamente, hermanos, cuando hablamos de los perros, del perro, definitivamente en nuestra actualidad, es un animal que propiamente es domesticado y que se ha convertido, o el hombre y la sociedad actual lo ha convertido y lo llama como el mejor amigo del hombre. Y de alguna manera, efectivamente, podemos ver rasgos fenomenales de fidelidad, de lealtad, de amor hacia el ser humano. Vemos como un perro de casa puede defender a la familia, defender las pertenencias, el territorio de un hogar en donde este perro habita. Y definitivo, podemos ver escenas todos los días, inclusive cuando fue la pandemia, podíamos ver cómo mucha gente fue hospitalizada, fue llevada a nosocomios, a lugares en donde se fueron atendidas a razón del COVID-19, y muchos de estos animales, de estas mascotas, estos perros, iban atrás de la ambulancia corriendo o llegaban a la clínica donde se encontraba su dueño y estaban ahí esperando el tiempo en el que saliera su dueño, su dueña. Y fueron filmadas muchas escenas conmovedoras de cómo tenían este encuentro las mascotas con sus dueños, en donde el perro lloraba, corría hacia el hombre o la mujer joven que salían del hospital y los estaba esperando con una ansia, un amor que podemos ver a través de, reitero, de videos. O gente que presenció este tipo de escenas. Podemos ver este amor que pueden desprender y que puede ser palpable de este apego tan fuerte del animal, del perro, de la mascota hacia el dueño, y viceversa, por supuesto. Desde luego que nos cuesta trabajo hoy día poder ver a los perros en el contexto y en la forma en que la Escritura habla de ellos. Porque, reitero, actualmente se ha convertido, o el mundo al referirse al perro, destaca justamente estos rasgos de lealtad, de amor, de obediencia inclusive, porque muchos de estos canes, al ser entrenados, a ser llevados a escuelas de entrenamiento, y muchos otros no siquiera han recibido un entrenamiento y son obedientes. Son perros que obedecen, son perros que entienden alguna orden, lo que se les enseña. Son fáciles de domesticar y ellos de entender órdenes o bien reglas que se dan en un hogar. Entonces, definitivamente, hermanos, cuando la Biblia habla de este animal, del perro o de los perros, de ninguna manera se está refiriendo al perro domesticado, de ninguna manera está hablando de esta actualidad que estamos viviendo en relación a nuestras mascotas, porque seguramente muchos de los que en este momento están viendo este video, hermanos, amigos, deben de tener uno o varios perros en su casa.
una o varias mascotas, en donde por supuesto les acompañan, están durante todo el día ahí, y a donde quiera que van con ustedes, y no les permiten estar solos. Muchas personas que ya se encuentran solas optan por tener una mascota o un perro, y bueno, se sienten no solo seguros, sino acompañados. Entonces, cuando hablamos de los perros en la Biblia y hablamos de las mascotas de la actualidad, no es lo mismo. Tenemos que entender que la Biblia es un libro o un compendio de libros, los cuales fueron escritos en una cultura diferente a la nuestra, en una forma de comunicación diferente a la nuestra. Estamos hablando aquí, yo me encuentro en Ciudad de México, y desde luego cuando hablamos o damos estos mensajes en habla hispana, nos estamos refiriendo al continente americano, y estamos hablando también de una ideología occidental, al igual que en Europa. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que estamos hablando del mismo animal. Es decir, que la Biblia está usando un lenguaje para hacer referencia a una descripción en específico, en una idiosincrasia, en una cultura totalmente diferente a la occidental, a lo que actualmente nosotros conocemos como mascotas y como compañeros. Hay gente inclusive que, bueno, toma al perro como parte de la familia, y eso es algo que, bueno, más adelante vamos a poder comentarlo. Entonces, nos damos cuenta, o quiero referir, hermanos, definitivamente que la acepción o la descripción o el símbolo que se toma en la Biblia para hablar acerca del perro no tiene nada que ver mera y directamente con las mascotas que hoy día tenemos en casa. Ciertamente en la Biblia, hermanos, hay una descripción muy dura, muy fuerte en relación al comportamiento y a las formas en cómo se concibe el animal, en este caso hablando del perro. Y es que tenemos que verlo a la cultura, y en este caso en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de los hebreos, en el tiempo posterior de los hebreos a los judíos, nos damos cuenta cómo el perro, de alguna manera, sí era un animal que podría llegar a domesticarse, ya que en su momento fungía en actividades como el pastoreo, en donde ayudaba al pastor de ovejas a llevar el rebaño, como es algo que inclusive hoy día todavía se acostumbra, hoy todavía se hace eso. Se utiliza a los perros, se les llama perros pastores, en donde ayudan a guiar un rebaño de ovejas o de algún otro a pastar. Y los perros funcionan muy bien para hacer que las ovejas o el grupo de animales que se llevan al campo estén juntos, no se dispersan. Entonces se podía lograr domesticar. Hay casos en los que se nota en la escritura, podemos ver que había desde luego esta participación de los perros como domesticados. Sin embargo, hermanos, normalmente, reitero, en la cultura, en la idiosincrasia y en las formas en las que lo describe algunos de los libros de la Biblia, puede ser en Proverbios, puede ser en Job, puede ser en algún otro, nos damos cuenta cómo el perro era un animal, o hablar acerca de los perros era una manera despectiva. Y es que, por ejemplo, si nosotros
citamos algunos pasajes acerca de la forma en la que los describe la Escritura a los perros, vamos a notar o vamos a percibir que en realidad eran perros o eran animales salvajes, eran animales que deambulaban, no tenían dueño y propiamente eran salvajes, se alimentaban de basura, eran animales que definitivamente vagaban y que curiosamente podían llegar a comer carne humana. Entonces, cuando se describe la forma en que el perro se comporta en el Antiguo Testamento, esto es justamente para poder hacer ver que, por un lado, el perro era concebido como un animal inmundo, al igual que el puerco o el cerdo o el chancho, como en otros países se le llama. Era considerado un animal inmundo. Entonces es en esa acepción, es en ese concepto, al hablar de los perros, que la Biblia hace esta descripción en esas características de aquel tiempo. Reitero, gustaban de comer basura, vagar, de alguna manera eran animales salvajes y tienen como ciertas prácticas o tenían ciertas prácticas que esas todavía inclusive podemos llegar a verlas. Dice Proverbios capítulo 26 verso 11, quisiera leérselos. Proverbios capítulo 26 verso 11 dice de la siguiente manera: como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Estamos hablando justamente de esta característica que pueden tener estos animales o los perros en sí, en donde estos son capaces de comerse su propio vómito e inclusive comerse sus propias heces. Entonces esto cuando vemos este comportamiento en nuestras mascotas, nos es molesto y se los evitamos hacer. Les corregimos para que no hagan eso, pero el perro no distingue justamente entre un alimento y un vómito, y inclusive el perro puede llegar a olerlo y comerlo una vez más, ¿no? Algo que ya por supuesto ha sido desechado de su cuerpo. Entonces es en esta connotación y es en esta forma en que la Biblia, haciendo este comparativo de un acto tan, voy a decirlo así, tan asqueroso o nada salubre, hace esta comparación en el comportamiento del ser humano, en el comportamiento de una persona. Y de hecho este pasaje no solamente está en Proverbios, sino que nuevamente el apóstol Pedro vuelve a citar este pasaje que de alguna manera está descrito aquí en Proverbios. Él vuelve a hablar acerca de ello, y es justamente porque quiere hacer notar el apóstol Pedro el comportamiento que pueden tener o algunas conductas que pueden tener las personas, que puede tener aquellos que de alguna manera han escuchado o han visto cosas tremendas de parte de Dios y que no les interesa y que no le dan valor y que no quieren tener que ver meramente con las cosas del reino de Dios. Esto está en segunda carta a Pedro, capítulo 2, verso 22, que en realidad, para poder entenderlo, tendría que leerse todo el capítulo 1 y capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Pero bueno, eso lo pueden hacer en casa, hermanos amigos. Reitero, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, pueden leerlo en casa, pero propiamente el capítulo 2, en el verso 22, dice de la siguiente manera: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el que acabamos de leer.
el perro vuelve a su vómito y se agrega algo más. El apóstol Pedro dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, en la mugre, en la porquería. Entonces nos damos cuenta cómo sí es un lenguaje duro el que está utilizando aquí el apóstol Pablo, al igual que en el proverbio, y al igual que en los evangelios también se habla y se utiliza esta connotación de inmundicia, esta connotación de una conducta insana, de una conducta inmoral, de una conducta contraria a los preceptos de Dios, a lo que Dios ha establecido, a la voluntad de Dios y al comportamiento correcto y recto que debe de tener una persona. Entonces, el apóstol Pedro justamente hace esta acepción, hablando y describiendo acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, de aquellos que buscan a pregonar herejías, de aquellos que buscan confundir y hacer una mezcla entre el evangelio y la superchería y las cosas del mundo y las cosas inicuas, doctrinas de error, falsas, en donde engañan a las personas y aprovechándose de esa ignorancia o de esa inocencia, abusan de las personas en diferentes formas, en cuestión económica, en cuestión emocional, inclusive en un aspecto sexual también. Entonces, el apóstol Pedro, hablando de este error, de este comportamiento, de esta conducta en donde muchos hombres y mujeres que en su momento pudieron llegar a conocer acerca del Señor, acerca de su palabra, efectivamente, en ese comportamiento y en ese comparativo del perro que vuelve a comerse el vómito, la porquería, es el comportamiento de aquellos que vuelven a la iniquidad, que insisten en una vida rebelde, en una confrontación abierta a Dios, deliberada, en un rechazo a su palabra, en un rechazo a su voluntad, a un rechazo de la dependencia de Dios. Tienen esta actitud como perros, como el perro que vuelve a su vómito, o como el cerdo que se revuelca una vez que ha sido bañado, que ha sido limpiado. Evidentemente el cerdo es un animal que no razona en función de reconocer que está limpio y que entonces debe de preservar así esa limpieza y de conservarse así. No, sino que gusta de ir a enlodarse y a revolcarse una vez más en la porquería, en el lodo. Entonces, hay este comparativo en la conducta de estos animales, no porque unos sean cerdos y otros sean perros, no, sino que en esa conducta inmoral, esa conducta rebelde, esa conducta natural que cuando hablo natural estoy hablando de una inclinación pecaminosa, de una inclinación hacia la maldad, una inclinación hacia lo errado, hacia lo incorrecto. Entonces, esa conducta es comparada a las actitudes del tiempo en que de alguna manera era notoria y abierta a esa postura de rebeldía hacia Dios. Y reitero, este comportamiento en los animales como el perro y el cerdo, esos se siguen dando, porque es algo que vamos a describirlo como una reacción a veces hasta natural en ellos, porque no hay un raciocinio. Sin embargo, hermanos, cabe destacar que esto es hablando acerca de la conducta y de la forma en la que muchos hombres y mujeres que ya conocieron del Evangelio se comportan. Y esto no nos da no nos deja ver otra cosa, que es gente que en su momento dijo ser o dijo estar comprometido con Dios, con Cristo, pero que en realidad no era real, no era verdadero eso. No lo hay. Entonces, así lo describe el apóstol Pedro,
Y propiamente, reitero, hay otros pasajes que nos hablan de cómo el perro se comporta, de cómo de alguna manera la Biblia lo utiliza para hablar acerca de un perfil y de una conducta errada, rebelde e inicua. El mismo Jesús, mencionando la actitud de este animal, del perro, lo cita, esto en Mateo capítulo 7, verso 6. Mateo capítulo 7, verso 6 dice de la siguiente manera: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Cuando el Señor Jesús habla nuevamente, utiliza este lenguaje simbólico, esta representación de la actitud de estos animales, pero sobre todo cuando habla aquí del perro y del cerdo, está hablando de no echar las perlas, no dar lo santo. Entonces aquí, hermanos, hay un énfasis en la actitud de ciertas personas con un cierto perfil. Cuando la Escritura llama a una persona perro, desde luego tenemos que entender perfectamente el contexto, porque hay diferentes usos, diferencias entre un contexto y otro, para poder identificar por qué se está llamando así a esa persona. ¿Por qué están comparándole con un perro? ¿Por qué están comparándole con un cerdo? Entonces aquí se está utilizando, aquí el Señor dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, en muchos otros pasajes, inclusive el salmista, escribiendo acerca de la crucifixión de Jesús, de nuestro Señor, y de la manera en cómo sería crucificado y cómo tomarían sus vestiduras y echarían suertes sobre de ellas para quedarse con ellas, en una forma de burla. Esto, sabemos, lo hicieron los soldados o la guardia romana una vez que el Señor fue crucificado. La descripción que utiliza el rey David se está refiriendo a ellos como perros. Entonces vemos que el comparativo de perro también que se utiliza en la Biblia es para definir a un gentil, es para definir a una persona que abiertamente ha rechazado el evangelio, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de ello. Entonces dice: no des lo santo, no pierdan el tiempo queriéndole amonestar a alguien que viva en santidad, que entre en el proceso de santificación, que de alguna manera hay un anhelo y deseo de la iglesia de que todos desde luego procedan al arrepentimiento, porque esto es algo que nace en el corazón del mismo Dios eterno, que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Entonces, pero hay personas a las que ya se les haya compartido una y otra vez, y ya hacen escarnio, burla, se burlan de Dios, se burlan del evangelio, se burlan de aquellos que llevan las buenas nuevas, los escarnecen, los agreden, los violentan. Entonces, no podemos nosotros estar insistiendo con ese perfil de personas. Lo mejor es orar por ellos y pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo el que toque esas vidas y esos corazones. Pero el Señor Jesús dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos, porque las van a destrozar, ¿no? O sea, las tienen en poco. Cuando hablamos de las perlas, no es otra cosa más que el evangelio. Cuando hablamos de las perlas, se está refiriendo a la perla del evangelio, se está refiriendo a la perla de la vida eterna, a la perla de la santidad, a la perla de la justicia, a la perla de la nueva vida en Cristo, a la perla del mover del Espíritu Santo, a la perla de la obra transformadora de Jesús en la cruz del Calvario. Esas son las perlas. Y los cerdos son aquellos que no le dan valor, que no distinguen
distinguen entre una cosa y otra, entre lo santo y lo profano, entre lo sublime y lo inicuo. No distinguen en ello, no distinguen las cosas de Dios porque las tienen en poco. No hay ninguna estimación, valor, amor, respeto, no hay nada. Entonces hay una actitud de esas personas de rechazo, de burla, y simplemente no lo tienen en poco, no distinguen porque no les interesa. Entonces, claramente podemos ver cómo el Señor Jesús hace esta exhortación a sus discípulos para que no hagan esto. Y a veces el creyente, en un afán, reitero, por amor, porque sabemos que tenemos, hay un peso, o mejor dicho, una carga en nosotros para que las buenas nuevas se puedan compartir a todos y que todos puedan llegar al conocimiento de Dios y que sean salvos. Pero efectivamente hay personas que abiertamente rechazan y no valoran y no distinguen y no quieren distinguir ni quieren valorar. Entonces a esas personas, a esa conducta, es en donde se le da este rasgo del comportamiento de un perro, el comportamiento de un cerdo, que como animales salvajes en un momento dado que así los concebían y como animales inmundos no pueden recibir, ni valorar, ni respetar, ni amar las cosas del reino, ni aquello que Dios ha dado o ha deparado para con sus hijos. Entonces, es a ello a lo que se está refiriendo. Reitero, para poder entender bien qué es lo que está queriendo decir la Escritura, tenemos que entender perfectamente bien el pasaje. Hay otro pasaje que también habla acerca de los perros, y esto es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Este está en Filipenses capítulo 3, verso 2, Filipenses 3:2, quisiera leérselos. Estos pasajes que estoy leyendo es en la versión King James, y dice de la siguiente manera: cuidaos de los perros. Filipenses 3:2, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. En otras versiones dice de los mutiladores de cuerpo. Aquí, en este contexto que está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, se está refiriendo directamente a los judaizantes, se está refiriendo directamente a aquellos que estaban buscando hacer que los cristianos o los judíos que habían recibido a Cristo, que estaban entrando en el cristianismo, volvieran nuevamente a las prácticas de la ley, dejaran la gracia y volvieran a la ley, desecharan todo lo que se les había predicado, esa libertad a la que habían sido llamados, y que volviesen nuevamente a las prácticas y a las formas de la ley de Moisés y de las costumbres de los ancianos. Entonces el apóstol Pablo, haciendo una referencia a esas actitudes y a esas formas, hace esta exhortación en Filipenses 3:2: cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores de cuerpos. Y esto, la mutilación de cuerpo, no es otra cosa más que la circuncisión. A eso es a lo que se está refiriendo, a la circuncisión. A aquellos que insistían en que para ser salvos tenían que ser circuncidados y de alguna manera estaban tratando de seducir a los judíos que eran creyentes, nuevos creyentes, a que regresaran a las prácticas de la ley. Y entonces, muy duro, el apóstol Pablo hace este comparativo y dice: cuídense de los perros. Reitero, hablando en esta actitud, en este sesgo, en este rasgo que tienen o que era utilizado en aquel tiempo por la cultura como un animal inmundo, como un animal salvaje,
como un animal que vuelve a practicar, tiene una práctica, una costumbre en sus prácticas, una costumbre en sus formas, como es el estar hurgando en la basura, ir a comer basura e inclusive comer desechos humanos o humanos. Cuando hablamos de comer carne de humano, lo vemos en diferentes pasajes. De hecho, si ustedes recuerdan y lo han leído, o bien yo les invito a que lo puedan leer, esto en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, se nos habla acerca de los perros también. Vemos cómo hay un relato o relatos diferentes acerca del comportamiento de ellos. Hay una mención en el primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 11, que dice de la siguiente manera: cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Entonces, aquí vemos, hay que leer todo este contexto que se estaba llevando a cabo en Israel, pero habla aquí de que aquellos que mueran en la ciudad, se los comerían los perros, Entonces, cuando también se nos habla de Jezabel, de igual manera en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, y se nos habla de ella como es una mujer malvada, una mujer que fue la esposa de Acab, uno de los reyes en Israel, o en este caso en Judá. Este rey fue totalmente manipulado, era subyugado por su esposa. Ella se imponía, tenía una actitud perversa, malévola, orgullosa, dominante, altiva, mentirosa. Entonces vemos diferentes comportamientos malvados, inicuos en esta mujer Jezabel. Y en el juicio que Dios hace acerca de ella, vemos cómo al morir ella es comida por los perros. Cuando ella muere y de alguna manera quieren enterrarla para darle sepultura, ya que de alguna manera era descendiente de reyes, si bien no de Israel, no de Judá, etcétera, sino de los pueblos que rodeaban a Israel, pueblos paganos, pero tenía descendencia real, tenía linaje. Entonces, al querer enterrarla, justamente cuando van a buscarla para darle sepultura, ya no había cuerpo, ya había sido devorada por los perros. Entonces vemos cómo los perros comen carroña también, cómo el perro no distingue entre un alimento y un ser humano, y puede llegar a comérselo. Entonces esta acepción malvada, vamos a decirlo así, en los perros, es donde se les hace este comparativo justamente como un animal inmundo, como un animal salvaje, como un animal que propiamente no es agradable ni bueno en estos pasajes. Entonces, hermanos, es muy curioso cómo la Escritura, cómo la Biblia hace una descripción de este animal, hace una descripción acerca de su comportamiento y hace un comparativo con el comportamiento y la conducta de los hombres, en donde toda la comparación que se hace a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Antiguo y el Nuevo Pacto, es justamente algo malo. Son pocas las acepciones que habla del perro como un animal bueno, aunque sí las hay, pero prácticamente son más de 30, 40 acepciones que son malas, no son buenas.
siempre es un rasgo malo, un rasgo de inmundicia, de iniquidad, un rasgo de un comportamiento inmoral, etcétera. Entonces, inclusive en su momento el comportamiento del perro puede asemejarse a la promiscuidad sexual también, y se le da esa acepción también en la Biblia. También lo escribe, que un comportamiento inmoral, hablando sexualmente, es comparado con el perro también. Inclusive en el libro de Apocalipsis habla de que una vez que los justos estén delante del Señor, dice que los perros estarán fuera. O sea, los perros no tendrán entrada al cielo y los justos sí. Entonces, no está hablando, reitero, acerca de las mascotas, no está hablando de los animales, porque quiero destacar algo importante, hermanos. Cuando Dios crea al hombre, la materia prima de la creación del ser humano es espíritu. La esencia del ser humano es espíritu, es la personalidad, se encuentra ahí, y esta la comparte con el alma. Entonces podemos ver cómo cuando Dios crea, hace un espíritu, le dota de un alma y por supuesto habita en un cuerpo. Entonces, hermanos, el hombre por eso es, a diferencia de la creación, es un hombre pensante, con raciocinio, con emociones, con sentimientos, porque así nos creó Dios. Y propiamente pone espíritu, alma y un cuerpo. Y esto hace que el ser humano sea sempiterno por tener espíritu, por tener un alma. Cuando me refiero a sempiterno, estoy hablando de que tiene un inicio, pero no tiene un fin. Tiene un inicio, pero no tiene un fin. Esto, bueno, es tema de otro programa, pero solamente para hacer la referencia, cuando Dios crea a los animales, que estos se dan como resultado de la tierra, resultado del mar, produzca el mar, dice el Señor, clases de animales según su especie, y lo mismo produzcan la tierra, clases de animales según su género y su especie. Entonces, los perros o los animales estarán en el cielo al morir, irán al cielo. Efectivamente no, en ninguna manera, porque los animales, y hablando en específico del perro, en realidad, o bueno, cualquier animal, son temporales. El hombre es sempiterno porque tiene un inicio pero no tiene fin. Dios es eterno porque no tiene principio y no tiene fin. Y los animales simplemente son temporales, al igual que las plantas. Son temporales. Tienen un principio, tienen un fin. Y estamos hablando que no mora en ellos un espíritu. Simplemente tienen un alma y un cuerpo. No hay un espíritu. Entonces son simplemente temporales. Por eso la Biblia jamás describe o hace una descripción propiamente de animales en el cielo o animales de alguna manera en el ámbito espiritual. Los 4 seres vivientes solo son símbolos y representaciones de algo, de aspectos espirituales, rasgos espirituales que nos hablan acerca de Cristo, acerca del futuro, acerca de la profecía, acerca de las cosas que hay en el cielo. Pero no hay animales. ¿Habrá animales en el milenio? Sí, por supuesto, porque estos son de la tierra. Y esto habla de todo lo que sucederá, pero en la tierra, no en el cielo. Entonces, por esta razón es importante saber que a veces tratamos a los animales o al perro propiamente como alguien más de la familia. Y cuando la Biblia dice en Apocalipsis que los perros estarán afuera, se está refiriendo a aquellos que rechazaron el Evangelio, aquellos que rechazaron tener una vida entregada a Dios, entregada a Cristo, aquellos que definitivamente jamás quisieron ni les interesó arrepentirse y entregar su vida a Dios y buscar relacionarse con Dios, jamás.
habla más bien que los perros, esa persona ese hombre o mujer que de alguna manera abiertamente rechazaron el evangelio, fueron rebeldes, contumaces, y que son personas que blasfemaron, injuriaron y hablaron en contra del Señor, en contra de Cristo y en contra de su Espíritu. Entonces, esos son los perros que nos hablan en Apocalipsis, ¿no? Todos aquellos gentiles que jamás quisieron tener que ver nada con Dios. Es a ellos a los que se les llama perros allá en el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, vemos una diferencia muy marcada entre la descripción que nos hace la Biblia en cuanto a las conductas y las formas en las que se comporta el ser humano, pero esto en comparación al perro solamente es lo malo, es para destacar lo malo, lo inicuo y lo inmoral que puede llegar a ser una persona, como un animal, como un perro. Entonces no está hablando de las mascotas ni de los compañeros que se tienen en casa. Pero es importante también mencionar, hermanos, aprovecho para mencionar esto, amigos, que el perro es un animal y que tiene su lugar. Es decir, hay un respeto a la vida, hay un respeto como creación de Dios y propiamente jamás debemos de maltratarlos, jamás debemos de abusar de ellos, jamás debemos de utilizar la fuerza para oprimirles o para quitarles la vida. En absoluto, eso no es correcto, eso no es la manera y la forma en la que el hombre debe de comportarse los animales. Propiamente sí, cuando Dios crea los cielos, la tierra, los animales y todo ello, y crea a Adán, el primer hombre, le dio poder y autoridad para sojuzgar la tierra y a los animales, propiamente. Entonces los animales están sujetos al hombre, sí, pero no para maltratarlos, no para violentarlos, no para hacerles daño. Definitivamente eso no. Pero hoy día parece que estamos en el otro extremo, en que ahora se hacen marchas por los derechos de los animales. No está mal, sin embargo, ahora vemos a perros que los llevan en carriolas o en carritos como donde se llevan a los bebés, se les festejan los cumpleaños, se les sienta a la mesa para que coman junto con la familia, en el comedor, arriba en la mesa. Reitero, se les festeja el cumpleaños, se les compran zapatos, tenis. Hay lugares en donde definitivamente el calor es tan fuerte que el asfalto, las calles pueden quemar sus almohadillas, las almohadillas de las patas. Está bien en esos casos, pero no buscar humanizar a los animales, no buscar humanizar al perro, no darle ese lugar como si fuera uno más de la familia, en el sentido de ponerlo a la altura del ser humano, porque no es que el ser humano lo va a subyugar y tiene que aprovecharse, no, pero tenemos que ubicarle su lugar, tiene su valor, tiene su espacio, pero jamás podrá estar a la altura del ser humano. Así como el ser humano en un momento dado jamás podría tener acceso a Dios si no es mediante Cristo Jesús, de igual manera el animal, de igual manera el perro, esos cuidados extremos en que en muchos lugares, muchas personas, familias les dan a estos animalitos, a estas mascotas, acostándoles en la cama, en una cuna como si fueran bebés, poniéndoles ropa tejida especial como si fueran un bebé, comportándolos o llevándoles a un comportamiento humanizado. Eso no es correcto, hermanos. Estamos haciendo cosas que no son correctas y estamos a veces se le da más valor a la vida. Y no es que esté mal,
Pero a veces hay actitudes y comportamientos de personas y hasta inclusive dentro de la Iglesia de Cristo en donde le dan más valor a la vida de una mascota, de un perro, que de un ser humano. Y eso no es correcto tampoco. Reitero, cada cosa debe tener su lugar, su valor y su respeto. Pero llevar a los animales a humanizarlos y a buscar que se comporten como nosotros, como uno más de la familia, y hacer todo esto no es correcto, no es la forma, no es el deseo de Dios, no es como Dios lo estableció, sino que los animales siempre en la escala de la creación están bajo la autoridad del hombre. Y eso es lo que debemos hacer en su lugar, porque a fin de cuentas son animales, son perros, y nosotros no podemos engrandecerles ni subirles en un pedestal e idolatrarles y hacer que la vida del ser humano gire en torno a ese animal. Porque no se puede ir de vacaciones porque está el perro, no se puede ir a algún lado porque ¿qué hacemos con el perro? Entonces hay que llevarnos al perro, hay que pagar el pasaje del perro en avión, etc. Entonces se entran en muchos excesos y en casos muy extremos en donde tenemos que reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo en relación a esto y si es correcto. Entonces, hermanos, esto es lo que quería traer en esta ocasión. Esta reflexión en relación a los perros, en relación a que no es la mascota misma la que habla la Biblia, y por supuesto que tampoco debemos de caer en estos excesos tan contundentes en el trato hacia los animales y en especial hacia nuestras mascotas como son los perros. Entonces lo dejo ahí para su reflexión, lo dejo ahí para que lo pensemos bien y simplemente le demos el valor a cada cosa como debe de ser. Por mi parte es todo. Mi nombre es Sergio Pérez, su hermano y amigo desde la Ciudad de México, enviándoles un fuerte abrazo a todos los hermanos y amigos que han seguido esta transmisión, invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto, al abrigo de su gracia. Y si tienen alguna duda, quieren que se trate de algún tema, escríbanos aquí en la parte de abajo, en la caja de comentarios o en el chat. Pongan ustedes cuál es el tema que quisieran abordar de la Biblia, de la Escritura, y por supuesto con gusto lo abordaremos aquí en Al Abrigo de su Gracia. Ha sido un gusto, ha sido un placer como siempre. Estamos viéndonos en las siguientes entregas aquí en Al Abrigo de su Gracia. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.